Estamos terminando el capítulo 20, que llevamos varios meses con él, y los dos versículos que va a servir de base a la predicación de esta tarde. En los dos versículos nos hablan del propósito del Evangelio, el propósito de este libro. Hay, como sabemos, varias versiones que se complementan la una a la otra. No hay contradicción entre ellos. Y el propósito de este libro, no nos referimos al Evangelio de San Juan, sino a los Evangelios, a estas historias de Jesús, a este ministerio que tuvo durante 3 años nuestro Señor Jesucristo. Es pues interesante conocer el propósito. Todo lo conocemos, todos sabemos, pero en realidad tendríamos que pasar la vida leyendo una y otra vez, empezando y acabando y empezando y acabando los Evangelios, porque ahí está la clave, ahí está la clave de muchas cosas que no llegamos a entender del todo, donde más fallamos en cuanto a nuestra relación con Dios y con la Iglesia, los hermanos y la familia de la fe. En este Evangelio hay un propósito, del cual nosotros vamos a tratar en esta tarde de explicar. Y empieza el versículo 30 del capítulo 20. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es una frase muy similar a la de otro evangelista. Es evidente que en este libro está lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación, para nuestra relación y comunión con Dios, para llevar una vida digna de acuerdo a la palabra, para ser testigos de Jesús, para ser luz ante el mundo, para ser un referente para muchas personas que necesitan de Cristo, que acuden, no hablo de esta iglesia en general, acuden a las iglesias a escuchar algo que llenen sus vidas, algo que dé respuesta a sus interrogantes, a sus contradicciones, y los vemos que nunca más vuelven. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha pasado? Verdaderamente tenemos un problema. Tenemos un problema porque aún no hemos entendido en su justa medida lo que ha sido escrito, para qué y por qué ha sido escrito. Aquí parece que el capítulo, el libro o el Evangelio de San Juan se termine. Es una frase, un versículo que parece ser que no encaja. Parece ser que no encaja. Y hay muchas opiniones al respecto sobre teólogos y demás, ¿no? Gente que estudia mucho y no se ponen de acuerdo. Sabemos que esto está aquí con una razón determinada. Muchas otras cosas hizo nuestro Señor, pero las que están en el Evangelio, en su palabra, en la palabra de Dios, son las que tú necesitas, ni más ni menos.
la que yo necesito, no solo para conocerle, sino para vivir junto a Él, para de vez en cuando poder tener una conversación con Jesús. Una conversación que en teoría deberíamos tener a cada momento, a cada instante, y que pasan días sin acordarnos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre está en nuestros corazones y Él sabe, el Señor sabe que estamos en silencio total. No tenemos tiempo en esta sociedad en la cual vivimos, tenemos muchas ocupaciones. Tenemos muchos problemas que nos impiden tener relación con Dios. Si no tenemos relación con los hijos, si no tenemos relación con nuestros familiares más cercanos, ¿con quién vamos a tenerla? No la tenemos en muchas circunstancias con Jesús de Nazaret. Hablar al Espíritu de Dios para que nos ayude. En los momentos, decíamos, esta mañana hablábamos de esas cosas, ¿verdad? En esos momentos de soledad, de desesperación, de no saber qué hacer, dirigirnos a Él en oración, sabiendo que aquí lo que hay es poca cosa si la comparamos con la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en estos libros, en este libro. Aquí, con estas palabras, aparece Juan como un historiador, ¿verdad? Lucas, el médico, lo hizo todo muy ordenadamente, pero Juan tiene otro plus diferente al de Lucas. Juan es amor hacia su maestro. Para Juan fue Jesús un referente de su juventud. Él conoce al Señor muy joven, era el más joven de todos ellos. Por eso, Él siempre estuvo. Creo que mucho más que los discípulos, que los otros discípulos, con Jesús. Él necesitaba más que los otros de Jesús. Era un chico joven, ¿verdad? Era una persona que estaba aprendiendo. Por eso podemos decir que el Evangelio de San Juan es un evangelio de amor. De un amor intenso. De un amor que se define con el amor de Cristo Jesús. Ese amor del Señor que lo hace propio en su vida. Por algo Él estaba allí en la cruz del Calvario, mientras que los demás se habían ido, como hablábamos semanas anteriores. Solo Jesús, pero allí estaba su discípulo amado, dando ánimos a la Madre del Señor, a la Virgen María, una mujer destrozada. ¿Cómo estarías tú como madre? O yo como padre, ¿verdad? En una situación similar, y allí estaba Juan. ¿Era un historiador? No, se presenta como algo parecido, pero él es algo más. Por eso, aparentemente, estos dos versículos no tienen nada en común, aparentemente, el uno con el otro. En cualquier caso, podríamos pensar que lo más apropiado sería que estuviera al final, como dije al principio del Evangelio, sea lo que sea. Lo que aquí importa es el mensaje. Lo que realmente nos interesa es conocer lo que el Señor nos quiere transmitir con estas palabras.
Da igual, sea, lo que encontramos en el texto es un mensaje fidedigno para edificarnos espiritualmente y encontrar el consuelo necesario que nos da el Señor a través de la resurrección, de su resurrección. No ha resucitado. Y la respuesta a esta interrogante que hemos hecho en el capítulo 30 está aquí. Dijo cosas que no están aquí. Pero estas, las que han sido escritas, las que están ahí como palabra viva, se han escrito para que tú creas, para que yo crea, para que a través de estos escritos nosotros podamos conocer el amor de Dios. Pueda estas palabras llegar a nuestro corazón duro y nuestra cerviz endurecida por nuestra maldad y nuestro pecado, para que sea convertida en algo que sienta, en algo que viva esta palabra escrita. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús, Él es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito. No para que nosotros conservemos a través de los evangelios la figura de Jesús como algo grande, un hombre que ha sufrido y que se ha dado por los demás, un hombre que estaba con los pobres, etcétera, etcétera. Es cierto, pero más que estar con los pobres, con los desválidos, Él estaba contigo, porque tú y yo espiritualmente, cuando tuvimos ese encuentro, estábamos peor que aquellos que tienen taras físicas y están disminuidos físicamente hablando. Nosotros vivíamos sin Dios, nosotros vivíamos lejos del Señor, nosotros no teníamos ninguna fe real, verdadera, que nos llevara a comprender en su mínima expresión la palabra de Dios, sino que un día, a veces durante muchos años hemos pasado leyéndolas y no ha ocurrido nada en nuestras vidas, pero hubo un día, una hora, un momento, una predicación en el peor de los predicadores que jamás hayamos escuchado, y el Señor nos abrió el corazón y nos cambió y nos transformó. Esto está aquí escrito para que tú creas que Jesús de Nazaret es el Mesías, el Cristo, para que creyendo en Él tengas vida en su nombre, no por ti, sino en su nombre. Él es el que murió, Él es a su vez el que resucitó, y es Él el que se entregó a sí mismo en mano de inicuos, de pecadores, de gente vil y orgullosa y religiosa, para que tú, para que yo tengamos vida, y vida en abundancia, y para que haya en nosotros una continua transformación por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos olvidar que Jesús resucitó y marchó junto al Padre, a la diestra de Dios Padre, como dice el credo apostólico, que está a la diestra de Dios Padre haciendo una labor de abogado. Cuando caes, cuando te apartas de Jesús, cuando tienes problemas con los demás, ahí está el Espíritu de Dios a tu lado,
dándote ánimo. Quizá no te des cuenta porque el pecado nubla nuestra vista espiritual, pero Él está ahí, en tu desesperación, en tu soledad, en tu amargura. Él está ahí. Él está ante tus enfermedades, ante tus soledades y ante la misma muerte, ahí, acompañándote, ahí, con el Espíritu Santo. De la promesa. Espíritu Santo, no olvidemos que yo me voy, dice el Señor Jesús, pero os dejo al que consuela, para que no os sintáis solos, para que no tengáis miedo en las peores de las circunstancias, sino para que viváis donde ni la muerte ni nada que el hombre pueda hacernos nos puede hacer temblar o dudar de nuestra fe, porque no es nuestra fe algo propio de nosotros, algo que nosotros hayamos merecido, es la fe dada por Dios. Es el amor de Dios Padre entregando su propio Hijo a la muerte por ti y por mí, por todos aquellos que creyeron. Es el amor de Dios que va más allá de su pueblo, y dice el mismo apóstol San Juan que amó tanto al mundo que dio a su propio Hijo. Para si era posible que el mundo pudiera reconocer, aunque humanamente, ese amor, y que ese amor por su gracia rompiera el corazón más duro, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la clave. Eso es lo que quiere transmitirnos el Señor en esta tarde, y no discusiones y seminarios para hablar que por qué finaliza el libro antes de finalizarlo. Unos dicen que fueron los discípulos de Juan, inspirados por Dios, menos mal, los que escribieron esta parte última del capítulo 20 y el 21. Pero estas palabras no han sido escritas para el debate teológico ni la especulación, sino, tal como dice el texto, tan claro, tan transparente y contundente, están escritas estas palabras para que tengáis vida, vida eterna, vida en abundancia, como dice en otro lugar. Palabra de Dios. Solamente podemos nosotros decir palabra de Dios. Por eso tenemos el deber, la obligación de leer, y no solamente de leer, sino de meditar y de escuchar la predicación. No es algo que pueda ayudarnos físicamente, que también, como hablábamos esta mañana acerca de nuestras crisis, que nuestros problemas humanos tienen una respuesta también en nuestro espíritu, y no puede ser que estemos destrozados anímicamente y seamos unos vencedores, ¿verdad?, en la fe. Una cosa va con otra, porque cuando hay esos problemas es que realmente no nos hemos dirigido al Señor en oración. Una simple oración. Ayúdame. Yo puedo comprender las personas que sufren. Yo también he sufrido. No por mí, sino por mis hijos y la madre de mis hijos cuando murió. Y solamente había una oración durante 8 años. Lo he dicho en alguna ocasión: Señor, ayúdame. Y Él, después de un caminar durante 8 años, me ayudó y me devolvió
a ese camino, que aunque no había salido totalmente, siempre iba en la línea de un lado y de otro. Pero él siempre no necesita muchas palabras, no necesita palabras bonitas ni palabras torpes. Él necesita que tú te dirijas a él. Él es la única solución para tu vida espiritual y también para tu vida aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque somos hombres y mujeres, no somos ángeles. No somos una congregación como algunos en la historia de la Iglesia han llegado a llevar su fe, a encerrarse de por vida, muertos en vida. No. Él quiere que nosotros vivamos y que nosotros luchemos y que nosotros estemos con las personas para que ellas puedan conocer a Jesús. Para que nosotros seamos la respuesta de Jesús. La respuesta humana de nuestro Señor, para que seamos luz entre unas tinieblas enormes, para que no caigamos de la alegría y el gozo de nuestra salvación. Nuestra salvación no la perderemos porque una vez dada no se pierde. No puede ser que Satanás en el día de mañana diga: mira, aquí tengo uno de los que eran tuyos. No. Pero sufrirás, lo pasarás mal. Tendrá una calidad de vida mala, hablando humana y espiritualmente. Y tu vida habrá pasado como por fuego, porque la gracia de Dios te ha mantenido ahí. Es más fuerte que tú, más fuerte que tu insistencia en no hacer lo que tú sabes y lo que yo sé que debemos hacer. Nosotros no estamos aquí para convertir a Churriana, que también. Nosotros estamos aquí para ser testigos y un referente en el día del juicio de las gentes que viven aquí y que no aceptaron a Jesús ni tan siquiera se acercaron por esta iglesia. Y yo les diré: apartaos de mí, obradores de maldad. Debemos abrazar las doctrinas y guardar lo más profunda de nuestra alma todo lo que tiene relación con nuestro Señor Jesucristo. Debemos reconocer toda enseñanza es buena para nuestra vida, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Debemos hacer viva esa fe, esas doctrinas de las cuales nosotros conocemos de la A a la hasta la Z, de la A a la Z, pero también tenemos que conocer la vida que da esa fe y conocer esa fe dentro de nuestras vidas para que ese conocimiento no quede ahí permanentemente, sino que baje a nuestro corazón y seamos un referente para la gente que tenemos más cercana. Y a través de esa luz ellos puedan conocer por la gracia de Dios a Jesucristo. Jesucristo es algo más, hermanos, que un mediador. Jesucristo es el Hijo de Dios sentado, repito nuevamente, a la diestra de Dios, intercediendo continuamente por su pueblo y de una manera más concreta por cada uno de sus hijos. El Evangelio es la bendición, el Evangelio es la esperanza en la cual nosotros nos asimos, y cuando nos soltamos un poco nuestra vida no vale nada, porque no podemos separar nuestra vida humana de nuestra vida espiritual.
porque ni viviremos bien, humanamente hablando, ni espiritualmente. No podemos coger cosas que quiten a Jesús de nuestra vida, porque esas cosas no podrán apartarte a ti ni a mí del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos dio vida, dice el texto, vida. ¿A través de quién? De Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Debemos tener, pues, nuestros ojos puestos en la corona de la vida, en el árbol de la vida. Recuperar ese árbol, ¿verdad? Ese árbol ficticio, ahora, estoy hablando poéticamente, ese árbol de la vida, sea un árbol de bendición y de conocimiento de Dios. Debemos creer firmemente en todas sus promesas, que en realidad es lo que dice el evangelista. ¿Por qué? Porque Él nos prometió vida en el pacto, en este nuevo pacto que Él hizo con un pueblo que antes no era su pueblo, porque los suyos no le aceptaron, sino que le llevaron a la misma muerte, a los padecimientos, a la crucifixión, a la muerte, como decimos, pero que Él resucitó de entre los muertos por el poder de Dios que estaba en Él. Ese es el origen de la gracia, de una gracia abundante derramada en la vida de cada uno de los que estamos aquí, de aquellos que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador personal, por la gracia de Dios. En Él, mejor dicho, Él es nuestra esperanza. Él es nuestro consuelo. Jesús es el que estimula nuestra fe a través del trabajo constante del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos invita a profundizar en la vida espiritual. Es el que nos invita a la comunión con su iglesia esposa del Señor Jesús. Él es el que nos invita al amor y a la esperanza. Nosotros simplemente, en aquel día en que le aceptamos como Salvador, no podíamos hacer otra cosa, sino decir amén, en dar gracias al Señor, en dar el homenaje, la adoración que se merece. Nosotros somos sus hijos, somos esa luz que irradiará en un mundo de tinieblas. Nosotros hemos creído y conocemos, dice en el Evangelio, en este mismo Evangelio, para terminar en el capítulo 6, versículo 69. Y con este versículo me quedo. Y dice los discípulos: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta iglesia plantada durante 50 años como grupo de personas que se reunieron, empezaron el año 61 hasta nuestros días, han creído estas palabras, han conocido que Jesús es el Hijo de Dios, no de un Dios cualquiera, sino el Hijo del Dios viviente. Que el Señor nos ayude. Amén.
Estamos terminando el capítulo 20, que llevamos varios meses con él, y los 2 versículos que va a servir de base a la predicación de esta tarde. En los 2 versículos nos hablan del propósito del Evangelio, el propósito de este libro. Hay, como sabemos, varias versiones que se complementan la una a la otra. No hay contradicción entre ellos. Y el propósito de este libro, no nos referimos al Evangelio de San Juan, sino a los Evangelios, a estas historias de Jesús, a este ministerio que tuvo durante 3 años nuestro Señor Jesucristo. Es pues interesante conocer el propósito. Todo lo conocemos, todos sabemos, pero en realidad tendríamos que pasar la vida leyendo una y otra vez, empezando y acabando y empezando y acabando los evangelios, porque ahí está la clave, ahí está la clave de muchas cosas que no llegamos a entender del todo, donde más fallamos en cuanto a nuestra relación con Dios y con la Iglesia, los hermanos y la familia de la fe. En este Evangelio hay un propósito, del cual nosotros vamos a tratar en esta tarde de explicar. Y empieza el versículo 30 del capítulo 20. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es una frase muy similar a la de otro evangelista. Es evidente que en este libro está lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación, para nuestra relación y comunión con Dios, para llevar una vida digna, de acuerdo a la palabra, para ser testigos de Jesús, para ser luz ante el mundo, para ser un referente para muchas personas que necesitan de Cristo, que acuden, no hablo de esta iglesia en general, acuden a las iglesias a escuchar algo que llenen sus vidas, algo que dé respuesta a sus interrogantes, a sus contradicciones, y los vemos que nunca más vuelven. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha pasado? Verdaderamente tenemos un problema. Tenemos un problema porque aún no hemos entendido en su justa medida lo que ha sido escrito, para qué y por qué ha sido escrito. Aquí parece que el capítulo o el libro o el Evangelio de San Juan se termine. Es una frase, un versículo que parece ser que no encaja. Parece ser que no encaja. Y hay muchas opiniones al respecto sobre teólogos y demás, ¿no? Gente que estudia mucho y no se ponen de acuerdo. Sabemos que esto está aquí con una razón determinada. Muchas otras cosas hizo nuestro Señor, pero las que están en el Evangelio, en su palabra, en la palabra de Dios, son las que tú necesitas, ni más ni menos.
la que yo necesito, no solo para conocerle, sino para vivir junto a Él, para de vez en cuando poder tener una conversación con Jesús. Una conversación que en teoría deberíamos tener a cada momento, a cada instante, y que pasan días sin acordarnos. Que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre está en nuestros corazones y Él sabe, el Señor sabe que estamos en silencio total. No tenemos tiempo en esta sociedad en la cual vivimos, tenemos muchas ocupaciones. Tenemos muchos problemas que nos impiden tener relación con Dios. Si no tenemos relación con los hijos, si no tenemos relación con nuestros familiares más cercanos, ¿con quién vamos a tenerla? No la tenemos en muchas circunstancias con Jesús de Nazaret. Hablar al Espíritu de Dios para que nos ayude. En los momentos, decíamos, esta mañana hablábamos de esas cosas, ¿verdad? En esos momentos de soledad, de desesperación, de no saber qué hacer, dirigirnos a Él en oración, sabiendo que aquí lo que hay es poca cosa si la comparamos con la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en estos libros, en este libro. Aquí, con estas palabras, aparece Juan como un historiador, ¿verdad? Lucas, el médico, lo hizo todo muy ordenadamente, pero Juan tiene otro plus diferente al de Lucas. Juan es amor hacia su maestro. Para Juan fue Jesús un referente de su juventud. Él conoce al Señor muy joven, era el más joven de todos ellos. Por eso, Él siempre estuvo. Creo que mucho más que los discípulos, que los otros discípulos, con Jesús. Él necesitaba más que los otros de Jesús. Era un chico joven, ¿verdad? Era una persona que estaba aprendiendo. Por eso podemos decir que el Evangelio de San Juan es un evangelio de amor. De un amor intenso. De un amor que se define con el amor de Cristo Jesús. Ese amor del Señor que lo hace propio en su vida. Por algo Él estaba allí en la cruz del Calvario, mientras que los demás se habían ido, como hablábamos semanas anteriores. Solo Jesús, pero allí estaba su discípulo amado, dando ánimos a la Madre del Señor, a la Virgen María, una mujer destrozada. ¿Cómo estarías tú como madre? O yo como padre, ¿verdad? En una situación similar, y allí estaba Juan. ¿Era un historiador? No, se presenta como algo parecido, pero es algo más. Por eso, aparentemente, estos dos versículos no tienen nada en común, aparentemente, el uno con el otro. En cualquier caso, podríamos pensar que lo más apropiado sería que estuviera al final, como dije al principio del Evangelio, sea lo que sea. Lo que aquí importa es el mensaje. Lo que realmente nos interesa es conocer lo que el Señor nos quiere transmitir con estas palabras.
Da igual, sea lo que encontramos en el texto es un mensaje fidedigno para edificarnos espiritualmente y encontrar el consuelo necesario que nos da el Señor a través de la resurrección, de su resurrección. No ha resucitado. Y la respuesta a esta interrogante que hemos hecho en el capítulo 30 está aquí. Dijo cosas que no están aquí. Pero estas, las que han sido escritas, las que están ahí como palabra viva, se han escrito para que tú creas, para que yo crea, para que a través de estos escritos nosotros podamos conocer el amor de Dios. Pueda estas palabras llegar a nuestro corazón duro y nuestra cerviz endurecida por nuestra maldad y nuestro pecado, para que sea convertida en algo que sienta, en algo que viva esta palabra escrita. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús, Él es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito. No para que nosotros conservemos a través de los evangelios la figura de Jesús como algo grande, un hombre que ha sufrido y que se ha dado por los demás, un hombre que estaba con los pobres, etcétera, etcétera. Es cierto, pero más que estar con los pobres, con los desválidos, Él estaba contigo, porque tú y yo espiritualmente, cuando tuvimos ese encuentro, estábamos peor que aquellos que tienen taras físicas y están disminuidos físicamente hablando. Nosotros vivíamos sin Dios, nosotros vivíamos lejos del Señor, nosotros no teníamos ninguna fe real, verdadera, que nos llevara a comprender en su mínima expresión la palabra de Dios, sino que un día, a veces durante muchos años hemos pasado leyéndolas y no ha ocurrido nada en nuestras vidas, pero hubo un día, una hora, un momento, una predicación en el peor de los predicadores que jamás hayamos escuchado, y el Señor nos abrió el corazón y nos cambió y nos transformó. Esto está aquí escrito para que tú creas que Jesús de Nazaret es el Mesías, el Cristo, para que creyendo en Él tengas vida en su nombre, no por ti, sino en su nombre. Él es el que murió, Él es a su vez el que resucitó, y es Él el que se entregó a sí mismo en manos de inicuos, de pecadores, de gente vil y orgullosa y religiosa, para que tú, para que yo tengamos vida, y vida en abundancia, y para que haya en nosotros una continua transformación por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos olvidar que Jesús resucitó y marchó junto al Padre, a la diestra de Dios Padre, como dice el credo apostólico, que está a la diestra de Dios Padre haciendo una labor de abogado. Cuando caes, cuando te apartas de Jesús, cuando tienes problemas con los demás, ahí está el Espíritu de Dios a tu lado, dándote ánimo,
Quizá no te des cuenta porque el pecado nubla nuestra vista espiritual, pero Él está ahí, en tu desesperación, en tu soledad, en tu amargura. Él está ahí. Él está ante tus enfermedades, ante tus soledades y ante la misma muerte, ahí, acompañándote, ahí, con el Espíritu Santo. De la promesa. Espíritu Santo, no olvidemos que yo me voy, dice el Señor Jesús, pero os dejo al que consuela, para que no os sintáis solos, para que no tengáis miedo en las peores de las circunstancias, sino para que viváis donde ni la muerte ni nada que el hombre pueda hacernos nos puede hacer temblar o dudar de nuestra fe. Porque no es nuestra fe algo propio de nosotros, algo que nosotros hayamos merecido, es la fe dada por Dios. Es el amor de Dios Padre entregando su propio Hijo a la muerte por ti y por mí, por todos aquellos que creyeron. Es el amor de Dios que va más allá de su pueblo, y dice el mismo apóstol San Juan que amó tanto al mundo que dio a su propio Hijo. Para si era posible que el mundo pudiera reconocer, aunque humanamente, ese amor, y que ese amor por su gracia rompiera el corazón más duro, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la clave. Eso es lo que quiere transmitirnos el Señor en esta tarde, y no discusiones y seminarios para hablar que por qué finaliza el libro antes de finalizarlo. Unos dicen que fueron los discípulos de Juan, inspirados por Dios, menos mal, los que escribieron esta parte última del capítulo 20 y el 21. Pero estas palabras no han sido escritas para el debate teológico ni la especulación, sino, tal como dice el texto, tan claro, tan transparente y contundente, están escritas estas palabras para que tengáis vida, vida eterna, vida en abundancia, como dice en otro lugar. Palabra de Dios. Solamente podemos nosotros decir palabra de Dios. Por eso tenemos el deber, la obligación de leer, y no solamente de leer, sino de meditar y de escuchar la predicación. No es algo que pueda ayudarnos físicamente, que también, como hablábamos esta mañana acerca de nuestras crisis, que nuestros problemas humanos tienen una respuesta también en nuestro espíritu, y no puede ser que estemos destrozados anímicamente y seamos unos vencedores, ¿verdad?, en la fe. Una cosa va con otra, porque cuando hay esos problemas es que realmente no nos hemos dirigido al Señor en oración. Una simple oración. Ayúdame. Yo puedo comprender las personas que sufren. Yo también he sufrido. No por mí, sino por mis hijos y la madre de mis hijos cuando murió. Y solamente había una oración durante 8 años. Lo he dicho en alguna ocasión: Señor, ayúdame. Y Él, después de un caminar durante 8 años, me ayudó. Y me devolvió a ese camino
que aunque no había salido totalmente, siempre iba en la línea de un lado y de otro. Pero él siempre no necesita muchas palabras, no necesita palabras bonitas ni palabras torpes. Él necesita que tú te dirijas a él. Él es la única solución para tu vida espiritual y también para tu vida aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque somos hombres y mujeres, no somos ángeles. No somos una congregación como algunos en la historia de la Iglesia han llegado a llevar su fe, a encerrarse de por vida, muertos en vida. No. Él quiere que nosotros vivamos y que nosotros luchemos y que nosotros estemos con las personas para que ellas puedan conocer a Jesús. Para que nosotros seamos la respuesta de Jesús. La respuesta humana de nuestro Señor, para que seamos luz entre unas tinieblas enormes, para que no caigamos de la alegría y el gozo de nuestra salvación. Nuestra salvación no la perderemos porque una vez dada no se pierde. No puede ser que Satanás en el día de mañana diga, mira, aquí tengo uno de los que eran tuyos. No. Pero sufrirás. Lo pasarás mal. Tendrá una calidad de vida mala, hablando humana y espiritualmente. Y tu vida habrá pasado como por fuego, porque la gracia de Dios te ha mantenido ahí. Es más fuerte que tú, más fuerte que tu insistencia en no hacer lo que tú sabes y lo que yo sé que debemos hacer. Nosotros no estamos aquí para convertir a Churriana, que también. Nosotros estamos aquí para ser testigos y un referente en el día del juicio de las gentes que viven aquí y que no aceptaron a Jesús ni tan siquiera se acercaron por esta iglesia. Y yo les diré, apartaos de mí, obradores de maldad. Debemos abrazar las doctrinas y guardar lo más profunda de nuestra alma, todo lo que tiene relación con nuestro Señor Jesucristo. Debemos reconocer toda enseñanza es buena para nuestra vida, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Debemos hacer viva esa fe, esas doctrinas de las cuales nosotros conocemos de la A a la hasta la Z, de la A a la Z, pero también tenemos que conocer la vida que da esa fe y conocer esa fe dentro de nuestras vidas para que ese conocimiento no quede ahí permanentemente, sino que baje a nuestro corazón y seamos un referente para la gente que tenemos más cercana. Y a través de esa luz ellos puedan conocer por la gracia de Dios a Jesucristo. Jesucristo es algo más, hermanos, que un mediador. Jesucristo es el Hijo de Dios sentado, repito nuevamente, a la diestra de Dios, intercediendo continuamente por su pueblo y de una manera más concreta por cada uno de sus hijos. El Evangelio es la bendición, el Evangelio es la esperanza en la cual nosotros nos asimos y cuando nos soltamos un poco nuestra vida no vale nada. Porque no podemos separar nuestra vida humana de nuestra vida espiritual.
porque ni viviremos bien, humanamente hablando, ni espiritualmente. No podemos coger cosas que quiten a Jesús de nuestra vida, porque esas cosas no podrán apartarte a ti y a mí del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos dio vida, dice el texto, vida. ¿A través de quién? De Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Debemos tener, pues, nuestros ojos puestos en la corona de la vida, en el árbol de la vida. Recuperar ese árbol, ¿verdad? Ese árbol ficticio, ahora, estoy hablando poéticamente, ese árbol de la vida, sea un árbol de bendición y de conocimiento de Dios. Debemos creer firmemente en todas sus promesas, que en realidad es lo que dice el evangelista. ¿Por qué? Porque Él nos prometió vida en el pacto, en este nuevo pacto que Él hizo con un pueblo que antes no era su pueblo, porque los suyos no le aceptaron, sino que le llevaron a la misma muerte, a los padecimientos, a la crucifixión, a la muerte, como decimos, pero que Él resucitó de entre los muertos por el poder de Dios que estaba en Él. Ese es el origen de la gracia, de una gracia abundante derramada en la vida de cada uno de los que estamos aquí, de aquellos que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador personal, por la gracia de Dios. En Él, mejor dicho, Él es nuestra esperanza. Él es nuestro consuelo. Jesús es el que estimula nuestra fe a través del trabajo constante del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos invita a profundizar en la vida espiritual. Es el que nos invita a la comunión con su iglesia esposa del Señor Jesús. Él es el que nos invita al amor y a la esperanza. Nosotros simplemente, en aquel día en que le aceptamos como Salvador, no podíamos hacer otra cosa, sino decir amén, en dar gracias al Señor, en dar el homenaje, la adoración que se merece. Nosotros somos sus hijos, somos esa luz que irradiará en un mundo de tinieblas. Nosotros hemos creído y conocemos, dice en el Evangelio, en este mismo Evangelio, para terminar en el capítulo 6, versículo 69. Y con este versículo me quedo. Y dice los discípulos: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta iglesia plantada durante 50 años como grupo de personas que se reunieron, empezaron en el año 61 hasta nuestros días, han creído estas palabras, han conocido que Jesús es el Hijo de Dios, no de un Dios cualquiera, sino el Hijo del Dios viviente. Que el Señor nos ayude. Amén.
Estamos terminando el capítulo 20, que llevamos varios meses con él, y los 2 versículos que va a servir de base a la predicación de esta tarde. En los 2 versículos nos hablan del propósito del Evangelio, el propósito de este libro. Hay, como sabemos, varias versiones que se complementan la una a la otra. No hay contradicción entre ellos. Y el propósito de este libro, no nos referimos al Evangelio de San Juan, sino a los Evangelios, a estas historias de Jesús, a este ministerio que tuvo durante 3 años nuestro Señor Jesucristo. Es pues interesante conocer el propósito. Todo lo conocemos, todos sabemos, pero en realidad tendríamos que pasar la vida leyendo una y otra vez, empezando y acabando y empezando y acabando los evangelios, porque ahí está la clave, ahí está la clave de muchas cosas que no llegamos a entender del todo, donde más fallamos en cuanto a nuestra relación con Dios y con la Iglesia, los hermanos y la familia de la fe. En este evangelio hay un propósito, del cual nosotros vamos a tratar en esta tarde de explicar. Y empieza el versículo 30 del capítulo 20. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es una frase muy similar a la de otro evangelista. Es evidente que en este libro está lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación, para nuestra relación y comunión con Dios, para llevar una vida digna de acuerdo a la palabra, para ser testigos de Jesús, para ser luz ante el mundo, para ser un referente para muchas personas que necesitan de Cristo, que acuden, no hablo de esta iglesia en general, acuden a las iglesias a escuchar algo que llenen sus vidas, algo que dé respuesta a sus interrogantes, a sus contradicciones, y los vemos que nunca más vuelven. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha pasado? Verdaderamente tenemos un problema. Tenemos un problema porque aún no hemos entendido en su justa medida lo que ha sido escrito, para qué y por qué ha sido escrito. Aquí parece que el capítulo, el libro o el Evangelio de San Juan se termine. Es una frase, un versículo que parece ser que no encaja. Parece ser que no encaja. Y hay muchas opiniones al respecto sobre teólogos y demás, ¿no? Gente que estudia mucho y no se ponen de acuerdo. Sabemos que esto está aquí con una razón determinada. Muchas otras cosas hizo nuestro Señor, pero las que están en el Evangelio, en su palabra, en la palabra de Dios, son las que tú necesitas, ni más ni menos.
la que yo necesito, no solo para conocerle, sino para vivir junto a Él, para de vez en cuando poder tener una conversación con Jesús. Una conversación que en teoría deberíamos tener a cada momento, a cada instante, y que pasan días sin acordarnos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre está en nuestros corazones y Él sabe, el Señor sabe que estamos en silencio total. No tenemos tiempo en esta sociedad en la cual vivimos, tenemos muchas ocupaciones. Tenemos muchos problemas que nos impiden tener relación con Dios. Si no tenemos relación con los hijos, si no tenemos relación con nuestros familiares más cercanos, ¿con quién vamos a tenerla? No la tenemos en muchas circunstancias con Jesús de Nazaret, a hablar al Espíritu de Dios para que nos ayude. En los momentos, decíamos, esta mañana hablábamos de esas cosas, ¿verdad? En esos momentos de soledad, de desesperación, de no saber qué hacer, dirigirnos a Él en oración, sabiendo que aquí lo que hay es poca cosa si la comparamos con la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en estos libros, en este libro. Aquí, con estas palabras, aparece Juan como un historiador, ¿verdad? Lucas, el médico, lo hizo todo muy ordenadamente, pero Juan tiene otro plus diferente al de Lucas. Juan es amor hacia su maestro. Para Juan fue Jesús un referente de su juventud. Él conoce al Señor muy joven, era el más joven de todos ellos. Por eso, Él siempre estuvo. Creo que mucho más que los discípulos, que los otros discípulos, con Jesús. Él necesitaba más que los otros de Jesús. Era un chico joven, ¿verdad? Era una persona que estaba aprendiendo. Por eso podemos decir que el Evangelio de San Juan es un evangelio de amor. De un amor intenso. De un amor que se define con el amor de Cristo Jesús. Ese amor del Señor que lo hace propio en su vida. Por algo Él estaba allí en la cruz del Calvario, mientras que los demás se habían ido, como hablábamos semanas anteriores. Solo Jesús, pero allí estaba su discípulo amado, dando ánimos a la Madre del Señor, a la Virgen María, una mujer destrozada. ¿Cómo estarías tú como madre? O yo como padre, ¿verdad? En una situación similar, y allí estaba Juan. ¿Era un historiador? No, se presenta como algo parecido, pero él es algo más. Por eso, aparentemente, estos dos versículos no tienen nada en común, aparentemente, el uno con el otro. En cualquier caso, podríamos pensar que lo más apropiado sería que estuviera al final, como dije al principio del Evangelio, sea lo que sea. Lo que aquí importa es el mensaje. Lo que realmente nos interesa es conocer lo que el Señor nos quiere transmitir con estas palabras.
Da igual, sea lo que encontramos en el texto, es un mensaje fidedigno para edificarnos espiritualmente y encontrar el consuelo necesario que nos da el Señor a través de la resurrección, de su resurrección. No ha resucitado. Y la respuesta a esta interrogante que hemos hecho en el capítulo 30 está aquí. Dijo cosas que no están aquí. Pero estas, las que han sido escritas, las que están ahí como palabra viva, se han escrito para que tú creas, para que yo crea, para que a través de estos escritos nosotros podamos conocer el amor de Dios. Pueda estas palabras llegar a nuestro corazón duro y nuestra cerviz endurecida por nuestra maldad y nuestro pecado, para que sea convertida en algo que sienta, en algo que viva esta palabra escrita. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús, Él es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito. No para que nosotros conservemos a través de los evangelios la figura de Jesús como algo grande, un hombre que ha sufrido y que se ha dado por los demás, un hombre que estaba con los pobres, etcétera, etcétera. Es cierto, pero más que estar con los pobres, con los desválidos, Él estaba contigo, porque tú y yo espiritualmente, cuando tuvimos ese encuentro, estábamos peor que aquellos que tienen taras físicas y están disminuidos físicamente hablando. Nosotros vivíamos sin Dios, nosotros vivíamos lejos del Señor, nosotros no teníamos ninguna fe real, verdadera, que nos llevara a comprender en su mínima expresión la palabra de Dios, sino que un día, a veces durante muchos años hemos pasado leyéndolas y no ha ocurrido nada en nuestras vidas, pero hubo un día, una hora, un momento, una predicación en el peor de los predicadores que jamás hayamos escuchado, y el Señor nos abrió el corazón y nos cambió y nos transformó. Esto está aquí escrito para que tú creas que Jesús de Nazaret es el Mesías, el Cristo, para que creyendo en Él tengas vida en su nombre, no por ti, sino en su nombre. Él es el que murió, Él es a su vez el que resucitó, y es Él el que se entregó a sí mismo en mano de inicuos, de pecadores, de gente vil y orgullosa y religiosa, para que tú, para que yo tengamos vida, y vida en abundancia, y para que haya en nosotros una continua transformación por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos olvidar que Jesús resucitó y marchó junto al Padre, a la diestra de Dios Padre, como dice el credo apostólico, que está a la diestra de Dios Padre haciendo una labor de abogado. Cuando caes, cuando te apartas de Jesús, cuando tienes problemas con los demás, ahí está el Espíritu de Dios a tu lado, dándote ánimo,
Quizá no te des cuenta porque el pecado nubla nuestra vista espiritual, pero Él está ahí, en tu desesperación, en tu soledad, en tu amargura. Él está ahí. Él está ante tus enfermedades, ante tus soledades y ante la misma muerte, ahí, acompañándote, ahí, con el Espíritu Santo. De la promesa. Espíritu Santo, no olvidemos que yo me voy, dice el Señor Jesús, pero os dejo al que consuela, para que no os sintáis solos, para que no tengáis miedo en las peores de las circunstancias, sino para que viváis, donde ni la muerte ni nada que el hombre pueda hacernos nos puede hacer temblar o dudar de nuestra fe, porque no es nuestra fe algo propio de nosotros, algo que nosotros hayamos merecido, es la fe dada por Dios. Es el amor de Dios Padre entregando a su propio Hijo a la muerte por ti y por mí, por todos aquellos que creyeron. Es el amor de Dios que va más allá de su pueblo, y dice el mismo apóstol San Juan que amó tanto al mundo que dio a su propio Hijo. Para si era posible que el mundo pudiera reconocer, aunque humanamente, ese amor, y que ese amor por su gracia rompiera el corazón más duro, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la clave. Eso es lo que quiere transmitirnos el Señor en esta tarde, y no discusiones y seminarios para hablar que por qué finaliza el libro antes de finalizarlo. Unos dicen que fueron los discípulos de Juan, inspirados por Dios, menos mal, los que escribieron esta parte última del capítulo 20 y el 21. Pero estas palabras no han sido escritas para el debate teológico ni la especulación, sino, tal como dice el texto, tan claro, tan transparente y contundente, están escritas estas palabras para que tengáis vida, vida eterna, vida en abundancia, como dice en otro lugar. Palabra de Dios. Solamente podemos nosotros decir palabra de Dios. Por eso tenemos el deber, la obligación de leer, y no solamente de leer, sino de meditar y de escuchar la predicación. No es algo que pueda ayudarnos físicamente, que también, como hablábamos esta mañana acerca de nuestras crisis, que nuestros problemas humanos tienen una respuesta también en nuestro espíritu, y no puede ser que estemos destrozados anímicamente y seamos unos vencedores, ¿verdad?, en la fe. Una cosa va con otra, porque cuando hay esos problemas es que realmente no nos hemos dirigido al Señor en oración. Una simple oración. Ayúdame. Yo puedo comprender las personas que sufren. Yo también he sufrido. No por mí, sino por mis hijos y la madre de mis hijos cuando murió. Y solamente había una oración durante 8 años. Lo he dicho en alguna ocasión: Señor, ayúdame. Y Él, después de un caminar durante 8 años, me ayudó y me devolvió a ese camino
que aunque no había salido totalmente, siempre iba en la línea de un lado y de otro. Pero él siempre no necesita muchas palabras, no necesita palabras bonitas ni palabras torpes. Él necesita que tú te dirijas a él. Él es la única solución para tu vida espiritual y también para tu vida aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque somos hombres y mujeres, no somos ángeles, no somos una congregación como algunos en la historia de la Iglesia han llegado a llevar su fe, a encerrarse de por vida, muertos en vida. No, Él quiere que nosotros vivamos y que nosotros luchemos y que nosotros estemos con las personas para que ellas puedan conocer a Jesús, para que nosotros seamos la respuesta de Jesús, la respuesta humana de nuestro Señor, para que seamos luz entre unas tinieblas enormes, para que no caigamos de la alegría y el gozo de nuestra salvación. Nuestra salvación no la perderemos porque una vez dada no se pierde. No puede ser que Satanás en el día de mañana diga: mira, aquí tengo uno de los que eran tuyos. No. Pero sufrirás, lo pasarás mal. Tendrá una calidad de vida mala, hablando humana y espiritualmente. Y tu vida habrá pasado como por fuego, porque la gracia de Dios te ha mantenido ahí. Es más fuerte que tú, más fuerte que tu insistencia en no hacer lo que tú sabes y lo que yo sé que debemos hacer. Nosotros no estamos aquí para convertir a Churriana, que también. Nosotros estamos aquí para ser testigos y un referente en el día del juicio de las gentes que viven aquí y que no aceptaron a Jesús ni tan siquiera se acercaron por esta iglesia. Y yo les diré: apartaos de mí, obradores de maldad. Debemos abrazar las doctrinas y guardar lo más profunda de nuestra alma todo lo que tiene relación con nuestro Señor Jesucristo. Debemos reconocer toda enseñanza es buena para nuestra vida, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Debemos hacer viva esa fe, esas doctrinas de las cuales nosotros conocemos de la A a la hasta la Z, de la A a la Z, pero también tenemos que conocer la vida que da esa fe y conocer esa fe dentro de nuestras vidas para que ese conocimiento no quede ahí permanentemente, sino que baje a nuestro corazón y seamos un referente para la gente que tenemos más cercana. Y a través de esa luz ellos puedan conocer por la gracia de Dios a Jesucristo. Jesucristo es algo más, hermanos, que un mediador. Jesucristo es el Hijo de Dios sentado, repito nuevamente, a la diestra de Dios, intercediendo continuamente por su pueblo y de una manera más concreta por cada uno de sus hijos. El Evangelio es la bendición, el Evangelio es la esperanza en la cual nosotros nos asimos, y cuando nos soltamos un poco nuestra vida no vale nada, porque no podemos separar nuestra vida humana de nuestra vida espiritual.
porque ni viviremos bien, humanamente hablando, ni espiritualmente. No podemos coger cosas que quiten a Jesús de nuestra vida, porque esas cosas no podrán apartarte a ti y a mí del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos dio vida, dice el texto, vida. ¿A través de quién? De Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Debemos tener, pues, nuestros ojos puestos en la corona de la vida, en el árbol de la vida. Recuperar ese árbol, ¿verdad? Ese árbol ficticio, ahora, estoy hablando poéticamente, ese árbol de la vida, sea un árbol de bendición y de conocimiento de Dios. Debemos creer firmemente en todas sus promesas, que en realidad es lo que dice el evangelista. ¿Por qué? Porque Él nos prometió vida en el pacto, en este nuevo pacto que Él hizo con un pueblo que antes no era su pueblo, porque los suyos no le aceptaron, sino que le llevaron a la misma muerte, a los padecimientos, a la crucifixión, a la muerte, como decimos, pero que Él resucitó de entre los muertos por el poder de Dios que estaba en Él. Ese es el origen de la gracia, de una gracia abundante derramada en la vida de cada uno de los que estamos aquí, de aquellos que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador personal, por la gracia de Dios. En Él, mejor dicho, Él es nuestra esperanza. Él es nuestro consuelo. Jesús es el que estimula nuestra fe a través del trabajo constante del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos invita a profundizar en la vida espiritual. Es el que nos invita a la comunión con su iglesia esposa del Señor Jesús. Él es el que nos invita al amor y a la esperanza. Nosotros simplemente, en aquel día en que le aceptamos como Salvador, no podíamos hacer otra cosa, sino decir amén, en dar gracias al Señor, en dar el homenaje, la adoración que se merece. Nosotros somos sus hijos, somos esa luz que irradiará en un mundo de tinieblas. Nosotros hemos creído y conocemos, dice en el Evangelio, en este mismo Evangelio, para terminar en el capítulo 6, versículo 69. Y con este versículo me quedo. Y dice los discípulos: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta iglesia plantada durante 50 años como grupo de personas que se reunieron, empezaron en el año 61 hasta nuestros días, han creído estas palabras, han conocido que Jesús es el Hijo de Dios, no de un Dios cualquiera, sino el Hijo del Dios viviente. Que el Señor nos ayude. Amén.